El proceso colonial de conquista y de colonia en América impuso una división social brutal, donde solo se distinguían dos grupos principalmente, los blancos originarios de España primero y luego los blancos originarios de España nacidos en América llamados criollos, los primeros peninsulares, los segundos criollos, y el resto de la sociedad, que eran los indígenas, la mezcla de indígenas y blancos que produjo mestizos, luego con la exterminación de los indígenas y el despoblamiento que se produjo y la catástrofe demográfica que impuso el régimen colonial y de conquista, trajeron negros como esclavos y eso produjo nuevas mezclas, mulatos, zambos, y la mezcla de mezclas produjo cerca de 16 grupos raciales distintos en todo el continente americano. La sociedad colonial se dividió entonces entre los blancos y el resto. Y dentro de ese sentido, cuando llegamos a la independencia, eso no había variado. Seguían siendo las mismas estructuras. En la independencia del continente hubo movilizaciones impulsadas por los líderes libertadores de negros y otros, pero ¿qué ganaron esos otros grupos de la sociedad excluida desde la época colonial al momento de la independencia? Entre ellas, entre esos grupos, también las mujeres de la vida colonial, tanto las de la clase dominante como la de las clases excluidas o marginadas, indígenas, negros, mulatos, zambos, los que vivían en la Puebla de las Pardas, donde apareció la imagen de la Virgencita de los Ángeles allá por 1635. Eso nada más nos refleja los tugurios de Cartago de aquella época. ¿Qué ganaron todos ellos en el proceso de la independencia? ¿Pudieron ser ciudadanos activos? ¿Fueron tomados para los procesos electorales que se iniciaron en 1824? Sean bienvenidos al programa Los Expertos del Bicentenario. En esta oportunidad estaremos abordando un tema sumamente relevante, el cual es cuáles fueron las significaciones que tuvo la independencia política para diversos sectores de la población, particularmente la población afrodescendiente y los pueblos originarios. Para analizar toda esta temática estaremos conversando con las expertas, en este caso, Rina Cáceres Gómez de la Universidad de Costa Rica y Santa Montezuma Zurdo, experta y gestora cultural de la comunidad indígena Nove del sur de Costa Rica. Así que en primera instancia darle la bienvenida a las dos expertas que nos engalanan con su visita y vamos a darnos a la tarea de analizar este relevante tema. Tal vez quisiera empezar con doña Santa, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Doña Santa, desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿qué significó la independencia política? Normalmente celebramos el 15 de septiembre, somos autónomos, somos independientes, pero para las comunidades indígenas, este sentimiento de independencia política, ¿qué significaciones tuvo? ¿Cómo se vivió desde su perspectiva? Bueno, independencia, yo hablo personalmente de mí, vi por primera vez cuando yo estuve en la escuela y yo no sabía que era un 15 de septiembre. Ya uno va, o sea, en la escuela le van enseñando, pero para nosotros, o sea, nunca existió un 15 de septiembre o también la fecha importante, el 12 de octubre, que para nosotros, los Nove, 12 de octubre le llaman Día de Cultura, de Raza, para nosotros es un día así como en aquellos tiempos de masacre, totalmente de luto, porque fue cuando llegaron a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Entonces pienso que lo mismo la independencia, hasta el momento pienso que aún para nosotros no existe, todavía existe la explotación para las comunidades indígenas, sea cual sea. Entonces pienso que, ¿cómo le explico? O sea, no lo vivimos. Quizás nuestros niños de ahora lo viven con ese entusiasmo porque nosotros tal vez le hemos dicho 15 de septiembre, Día de la Independencia, vino de tal a tal, pero uno ya cuando ya crece ve la realidad, porque yo lo viví en mi niñez. Yo decía, 15 de septiembre, sí, wow, qué lindo. A mí no me importaba ser
farol de galones o de calabacitas, pero ya cuando descubrí qué es realmente, entonces a mí se me quitó esa motivación de celebrar y sentir esa felicidad. Pero ya lo que, o sea, si nos profundizamos al más allá, es algo que no es nuestro. Dentro de esta relectura que plantea también doña Santa, hay una nueva relectura que se plantea también con la población afrodescendiente, porque hay como un mito de que los afrodescendientes llegaron con la construcción del ferrocarril, venían de Jamaica, de las Antillas, y aquí no había población afrodescendiente. ¿Qué pasaba con estos pueblos afrodescendientes que habían en Costa Rica y que se encuentran con la independencia en 1821? Gracias, excelente pregunta. Sí, realmente tendremos que pensar de nuevo cómo era nuestro continente antes de 1821. Y habría que recordar que 4 de 6 personas que llegaron al continente americano durante el periodo colonial eran o africanos o afrodescendientes procedentes de España. La hispanización, la europeización se da en general en el continente americano en los siglos XIX y XX. Eso nos lleva a releer quiénes eran los habitantes que llegaron a 1821. María de los Ángeles Acuña ha hecho un trabajo monumental de levantar a partir de actas de nacimiento y de función y de bautizos el número de personas que lo componían. Eso nos lleva a concluir, además de cruzándolo con otras fuentes primarias, que el Pacífico costarricense tuvo entre 40, 50, 60% de su población afrodescendiente. Lo mismo en San Salvador, que ha sido un excelente trabajo hecho en los últimos años. Algunos lugares, San Miguel, Santana, con 45, 50, 60% de la población. Guatemala, la capital, lo que conocemos como Antigua Guatemala, el grupo que creció demográficamente más aceleradamente es el grupo afrodescendiente. Ahora, cuando hablamos de afrodescendientes, el segundo mito es que se cree que toda la población afrodescendiente fue esclavizada. Y eso es falso. Muy arraigado ese mito. Muy arraigado. Ese es un fake news. Uno de los grandes fake news de nuestra historia. Eso es falso. Las personas tuvieron diferentes trayectorias de vida, como hoy en día un latinoamericano tiene en Europa o en Estados Unidos. Desde los que levantan la economía norteamericana, particularmente en la agricultura, hasta los grandes que trabajan en biociencia, en la NASA, etc. Igual durante el periodo colonial hubo diferentes trayectorias de vida. No todos eran ya africanos, la mayoría eran hispanoparlantes, católicos, eran autoridades medias, pero sí había un porcentaje de personas que eran afrodescendientes que fueron esclavizados. Siempre me preguntan el porcentaje, y esa es la gran pregunta. Yo no he tenido tiempo, yo esperaría poder al fin tener tiempo de hacer la contabilidad, pero no, creo que no es más de un 10% de la población. Increíble, eso es no es más de un 10% de la población, mientras que hay algunos lugares donde tenemos un 60% de población afrodescendiente. Ahora, lo que ocurre en 1821, y hay que recordarlo y subrayarlo, es que se da una discusión con respecto a la libertad. La independencia se logra y se llega al punto de pedir la independencia cuando las autoridades locales no encuentran tanto de parte de España como de Francia y particularmente de Inglaterra, para el caso de los Estados Unidos, un tratamiento igualitario. Y en un tema muy relevante, que es el tema de los impuestos. Ayer como hoy los impuestos eran un detonante. Como no hubo acuerdo, y lo que está detrás es el principio de la igualdad, se llega al proceso de independencia. Y en el caso de Estados Unidos es clarísimo que hay dos agendas. La agenda de la mayoría de población afrodescendiente que está buscando la igualdad y que se unen a las tropas en busca de esa igualdad, y aquellos que hablan nada más de la igualdad jurídica institucional, no de la igualdad individual, que son dos igualdades distintas. Es decir, como ente político me declaro igual que aquel ente político,
pero dejaron de lado, cortaron con tijera la parte de la igualdad individual. Y esa es una de las grandes contradicciones de la independencia, que habla de una independencia política, pero se olvida lo más importante, que era el tema de la igualdad. Así, en 1821 se convoca a un congreso centroamericano, porque recordemos que era una sola región acá, y una de las primeras discusiones es sobre la igualdad. Son 2 años, duró 2 años de discusión, es una discusión filosófica, si se quiere, sobre si los seres humanos, si las personas son iguales o no. Ahí nos encontramos 2 testimonios procedentes de personas esclavizadas que dicen, que argumentan, Dios hizo a las personas iguales, pero hay hombres que escribieron leyes y que hicieron a las personas distintas. Ese es el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Declaramos como verdades evidentes que todos nacen libres e iguales. Sí, y lamentablemente en muchas de esas declaraciones la práctica, a la hora de emitirla no se crearon leyes o normativas que aseguraran una igualdad efectiva para todas las personas. Era discursivo. Era discursivo. Sin embargo, en el caso de Centroamérica hay que subrayarlo, que 2 años después sí se dio la declaración de la abolición de la esclavitud. En Estados Unidos iba a tomar más años, se iba a tomar una guerra civil, claro, para que esas palabras fueran una realidad. Y en el caso de Centroamérica, esta discusión fue larga, fue difícil, fue contradictoria, hubo oposición, de la que podríamos hablar más adelante, pero lo interesante es que es de uno de los primeros lugares de América donde se da una declaración que además indica que toda persona que trafique con personas esclavizadas va a ser expulsada o se le van a quitar sus derechos ciudadanos. Y eso llevó a que algunos esclavistas huyeran, en casi que la noche en que se estaba firmando, huyeran a través de las costas del Caribe, de Guatemala, huyeran hacia Cuba, que mantenía la esclavitud, llevándose a alguna gente esclavizada. Claro, se les acababa el negocio. Se les acababa el negocio y fue increíble, las tropas federales salen a buscarlos y no logran encontrarlos. Entonces hay una conciencia en 1821, pero 1824, que es cuando queda abolida la esclavitud, de la urgencia de suprimir. Pero luego vendrá otro capítulo, si realmente se logró la igualdad o no. Precisamente quisiera retomar esa última idea, el tema de la igualdad. Ya ustedes nos han dibujado un preámbulo para tanto los sectores afrodescendientes como los pueblos originarios de que la independencia política, de lo que significó para cada uno de ellos. Ahora, en términos de igualdad, y si hablamos de los pueblos originarios, se preservaron las formas de organización de la comunidad indígena posterior a la independencia. Antes bien, la independencia significó la presencia de nuevos agentes que trataron de explotar, de sacar beneficio de la comunidad indígena. ¿Cómo se vivió históricamente este proceso? ¿Cómo se ve históricamente este proceso desde la lectura de los pueblos originarios? ¿Significó algo la independencia o más bien agravó la condición de los pueblos originarios? Puedo decir que agravó y aún sigue. Puedo decir que la explotación, porque esa de la palabra igualdad no existe, porque nosotros, si usted ve un ave, siempre nos van a ver con menos, o sea, como con menos, eso es algo así como, póngalo a un lado, ¿verdad? Entonces pienso que la igualdad no existe para nosotros. Entonces pienso que llegaron más bien a empeorar y a empeorar nuestra cultura, a decir hagan esto y o sea, lo que nosotros decíamos hágalo, y o sea, nosotros no teníamos en ese entonces voz y voto, eso, hagamos porque si no nos quitan la tierra, pero ya ahora poco a poco hemos ido y o sea, como decir, buscando nuestra libertad. Pues ha costado mucho, aún existe la explotación. Porque yo lo viví en la escuela, lo viví en el colegio y aún yo puedo decir que lo vivo, pero ya eso digo yo, eso no me hace diferente a nadie, todos somos iguales, como dice la compañera. O sea, si Dios nos hizo iguales, el hecho de que yo hable diferente, me vista diferente, mi cultura sea diferente,
todos somos iguales. Entonces, para mí, la igualdad en lo personal existe, pero creo que para muchos, o sea, nosotros somos así inferior. Entonces, pienso que no existe aún la igualdad de los no indígenas a como todos. Entonces, pienso que no, aún no. Siempre utilizando esta palabra clave que pareciera ser la motivación de fondo de la independencia política, que es el tema de la igualdad. Y hoy que tenemos la oportunidad en conjunto con ustedes de ver esas diferentes perspectivas y enfoques de este tema, desde la perspectiva de género, si es que cabía la perspectiva de género en esta época, ¿cómo una mujer afrodescendiente o una mujer de pueblos originarios pudo haber vivido la independencia? Porque hemos hablado de dos sectores importantes de la población, pero las mujeres eran como el 50% de los habitantes del territorio. La etnicidad, su condición étnica, su origen étnico marcaba aún más esa condición, o mejoró o empeoró esa condición tras la independencia política. Tal vez si doña Rina nos pudiera ayudar en ese sentido. Realmente durante todo el periodo colonial, ciertamente algunas mujeres tuvieron algún poder de negociación, sobre todo aquellas que pertenecían a los grupos más económicamente más sólidos, porque las dotes significaban la posibilidad de entregar una dote a un marido, pero esa dote tenía alguna gestión por parte de la mujer. Entonces la mujer tenía un capital de alguna manera que podía significar algún nivel de negociación política. El otro elemento, ya en general para mujeres afrodescendientes, es que tanto para hombres como para mujeres había una sombra que perseguía, que es el tema de, porque desde el periodo colonial, el estigma de que toda persona afrodescendiente podía ser esclavizada. Lo cual resultaba muy ridículo porque muchas personas afrodescendientes ocupaban puestos de autoridad, pero había una narrativa y un discurso de lo que hablaba la compañera, una forma de volver a ver a unos y otros. Lo hispano era lo que tenía cabida, lo hispano era lo que tenía legitimidad, y esa es la segunda palabra que hay que anotar acá. ¿Quién es legítimo y quién no es legítimo para ser parte de la nación? Los grupos afrodescendientes, como los grupos fundacionales indígenas, son legítimamente los constructores de la sociedad desde antes del periodo colonial, para el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes durante el periodo colonial, fueron los que levantaron. Entonces, ese tema de la legitimidad la comparten hombres y mujeres afrodescendientes libres. Pero quiero anotar el tema de las mujeres esclavizadas y quiero subrayar ese tema. Durante 300 años imperó en América una ley sobre las mujeres esclavizadas que decía: hijo de madre esclavizada, nace esclavizado, depositando en los hombros de las mujeres y en la emotividad de las mujeres el legado de la esclavitud. Es una de las leyes más oprobiosas que pueden existir. La esclavitud se transmitía matrilinealmente, digamos. Exactamente. Lo que hacía condenar a las mujeres. Es que sí, el porcentaje de población género, es decir, son más o menos 45-55%. Aquellas mujeres esclavizadas padecían de esa ley que se normó, funcionó por toda América Latina, y eso hacía que las mujeres esclavizadas fueran menos apetecibles en el mercado del amor, por decirlo de alguna manera. Sí, porque iba a dar hijos esclavos. Exactamente, iba a dar hijos esclavizados. Y no era culpa de la mujer, era una ley. Sin embargo, traslada a la mujer la condición de heredar la esclavización. Y esa es una de las cosas más oprobiosas que funcionó en América durante más de 300 años. Esa ley no fue sola, sino que esa ley tenía adheridos. Hemos estado haciendo un rastreo por encimita a todas las normas del periodo colonial, regular la forma de vestir de las mujeres,
de la forma de usar joyas, por ejemplo, las salidas nocturnas, y fueron construyendo en torno a la mujer afrodescendiente un imaginario, que es el que nos encontramos después de las independencias, porque las independencias pueden cambiar las cuestiones jurídicas, pero no cambian la mentalidad. Porque bien lo señalabas antes, hace un instante, ¿verdad? Jurídicamente nos pueden pintar como igualiticos o independientes a todos, pero el prejuicio social continúa por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, estas mujeres, y ese es mi último viñeta, por decirlo de alguna manera, que apunto, es que desde el inicio del periodo colonial, las mujeres esclavizadas pelearon por la libertad de sus hijos. Y uno encuentra cantidad de historias de vida, de mujeres dando la vida porque esos hijos tuvieran la libertad, tuvieran mejores condiciones de vida, de comida, que fueran alejados del castigo físico que era el látigo. Y las primeras cajas de comunidad que uno encuentra entre mujeres, donde todas ponen, vendían y cultivaban en los patios, cultivaban vegetales y las vendían como decir, en la feria, y esas lo juntaban y hacían cajas de comunidad, y con ese dinero sufragaban los gastos de, si alguien nos enfermara, pero también gastos de manutención o de libertad. Había una conciencia de estas mujeres. Entonces, si uno quisiera hablar de derechos políticos hoy en día, es muy difícil hablar de derechos políticos sin hacer referencia a la larga pelea de las mujeres durante el periodo colonial por adquirir derechos políticos como igualdad, respeto a la vida y respeto a la niñez. Es decir, está transversal a toda América, está comprobado para Centroamérica, y Costa Rica no es la excepción. Otro detalle importante, creo que en esto no solo afecta también a las comunidades afrodescendientes, sino también a los pueblos originarios, es el tema que cuando llega la independencia política aparece un Estado nacional, cuyos límites, cuyas realidades no se ajustan a la realidad cultural, por ejemplo, de las comunidades indígenas. En este sentido, sabemos que la comunidad indígena tiene lazos y vínculos que trascienden el territorio nacional. ¿Cómo la construcción de este Estado, la imposición de este Estado, cortó, por decir así, las redes que, por ejemplo, tiene la comunidad Nove más allá de las fronteras tradicionales de lo que era Costa Rica? ¿Cómo ven ustedes a esos otros hermanos Nove, en el caso de la etnia de la Compañera Santa, que están más allá de la frontera de este Estado nacional que se crea o que se inventó el 15 de septiembre de 1821? ¿Cómo lo ven ustedes? De ahí nos alejaron totalmente, porque de ahí pienso que antes no existía lo que era la frontera, y los indígenas entre ellos mismos podían comunicarse, y ya cuando llegó la independencia, que no es independencia para nosotros, nos alejó totalmente. Y eso, culturalmente nos afectó, y hemos perdido muchas de nuestras culturas, lo perdimos en aquel entonces y seguimos perdiéndolo todavía. Incluso lo que estamos en el rescate de la cultura actualmente, los niños, como yo le comentaba hace un momento, los niños que estudian fuera de nuestra comunidad, ellos están expuestos a perder todo lo que es la cultura, el habla, la vestimenta, lo que es la historia, su forma de comer. Entonces muchos ven, dicen, no, eso están aquí, tienen que acostumbrarse al estilo de vida, de comer y todo. Entonces eso no tiene importancia. Si quieren, váyanse a su comunidad para que allá aprendan. Entonces pienso que si es igualdad, tiene que existir, ya sea fuera o dentro, esa misma igualdad. Los niños, ya sea indígena o no indígena, sea afrodescendiente, sea cual sea, tienen el mismo derecho. Entonces pienso que eso se lo dividieron. Nos llegaron a como echarnos en una jaulita, ¿verdad? Sí, un corte. El Estado Nacional se consolidó y se creó sobre redes milenarias que existían entre las comunidades. Y precisamente eso quisiera preguntarle a doña Rina, pero ahora refiriéndonos un poquitito al caso de la población afrodescendiente. Evidentemente no se incorporó esta recuperación de esa memoria histórica preindependencia en las comunidades afrodescendientes. Sí, y retomo lo que ella señalaba.
nosotros mandamos a nuestros niños a aprender el olvido a las escuelas. El lugar donde se olvida el pasado es cuando se nos enseña que ese pasado no existe, porque no se hace referencia a él. Exacto. En ese sentido, el Ministerio de Educación Pública ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 5 años por hacer una transformación de los contenidos educativos. Creo que no me tocará a mí ver la planta sembrada, porque tardan como 10 o 20 años estos cambios en que se produzcan, pero lo importante es que hay una toma de conciencia en los sectores importantes del Ministerio de Educación, aceptando. Yo no trabajo en el Ministerio de Educación, pero he colaborado mucho con ellos, y hay un consenso, hubo un consenso en que mandábamos a los jóvenes a las escuelas a que aprendieran el olvido. Cuando mandamos a un muchacho 5 años, 6 años primaria, y si tiene la fortuna de hacer la secundaria, son 10 años. Y a veces perpetuamos estos modelos y esta invisibilidad de ciertos sectores de la población. Más bien agradecemos a las expertas Santa Montezuma Zurdo y a doña Rina Cáceres Gómez por este espacio en donde hemos tratado de arrojar algunas luces sobre ese claroscuro del proceso de independencia, y así descubrimos que la independencia no fue igualitica para todos y para todas. Agradecemos por ese espacio, y a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en esta serie Los Expertos del Bicentenario. Muy amablemente nos despedimos entonces, doña Santa, en lengua nove. Nove. Hatuaida. Hatuaida. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Expertos del Bicentenario. Gracias.